la campana, ñapuana ñajelu. Ñeme omombe tu isha dignidad humana. La organización cristiana, peina anga oweru. Trabajar memoria es construir democracia. Hoy la Plaza de los Desaparecidos cumple uno de sus mejores momentos. Como plataforma social de derechos humanos, memoria y democracia, es un espacio que fue promovido por el querido Paí Oliva. Y él decía siempre que teníamos que recordar a los compañeros y compañeras que habían dado lo mejor de su vida por un mejor país. Yo creo que el Paí Oliva estará muy contento donde esté de este acto de hoy. No solo por la presencia de compañeros y compañeras luchadoras que acompañaron todo este proceso del 76, sino de toda esta juventud que hizo posible hoy este encuentro. Una veintena de jóvenes trabajaron 15 días de manera denodada para poder tener todo preparado. Así que yo lo primero que pido es un gran aplauso para las compañeras y compañeros que hicieron posible esto. Y como diría el Paí Oliva, venceremos porque estamos aquí codo a codo con nuestras diferencias, pero recordando a los compañeros y compañeras que hicieron posible esto. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Con el ejercicio de la memoria, transformamos el recuerdo en pertenencia. Este lugar, aquí desde donde nos proyectamos hacia el futuro, el encontrarnos aquí reunidos nos permite constituirnos en herramientas de cohesión social y política, reforzando nuestros valores comunes sin restringir a lo partidario. Venir a la plaza, encontrarnos, compartir relatos, reforzando en lo colectivo, rompe con la idea de la fragmentación y debe ser interpretado como un hito cultural, político y comunicacional. Aquí, los valores propios de la identidad colectiva siguen vigentes y seguimos construyendo la memoria social desde la vida cotidiana al articular recuerdos y narrativas en legados comunitarios. Aquí nos fortalecemos nuestra identidad, validando experiencias grupales, difundiendo historias de luchas, dando visibilidad a las mismas y dándoles la capacidad de releer el presente y resignificando en nuestra cotidianidad de que el nunca más no es un montón de fotos desordenadas guardadas en el rincón perdido de nuestra historia. Entonces nos reunimos hoy aquí, el 11 de abril, en esta nuestra plaza, y digo nuestra porque desde hace un rato ya largo tenemos un pie puesto acá, que es un territorio de resistencia y símbolo de nuestra fe inquebrantable por la justicia. Estamos aquí para conmemorar un aniversario que nos quema en el alma y nos convoca al combate por la verdad a los 50 años de la gran represión de abril de 1976. Hace medio siglo, el terrorismo de Estado en Paraguay, bajo la garra de la dictadura estronista y en el marco criminal del operativo Cóndor, intentó silenciar a sangre y fuego las voces del movimiento independiente, de la OPM, de las ligas agrarias cristianas. Aquella Pascua dolorosa pretendió sepultar bajo la tortura y la desaparición el sueño de un Paraguay libre, democrático, pero hoy, a través de nuestra memoria colectiva, les decimos que no pudieron ni podrán borrarlos, porque su ejemplo es nuestra bandera. Saludamos con un abrazo fraterno y militante a los
siempre presentes, a los valientes sobrevivientes, a los familiares que nunca dejaron de buscar y a los jóvenes que hoy recogen la antorcha de esta lucha. La memoria es un derecho. Para entender nuestro presente, debemos escuchar la historia de quienes resistieron desde el campo y la ciudad. En este primer bloque nos encontraremos con las ligas agrarias, campesinas, y para eso tendremos a Margarita Durán Estragó. Shemaitei opava bepe shepuaitewibe. Recordemos que tenemos una lengua que hace a nuestra identidad y que la dejamos tan de lado siempre. Por eso trato de hacer por lo menos un saludo en esta riqueza que tenemos poco valorada. Concursos de cantos, con todas las lenguas, pero a veces no nos acordamos de poner algo en guaraní. Bueno, me pidieron que hablara a partir de mi experiencia y les dije, pero yo no fui testigo de la Pascua Dolorosa porque cuando ocurrió esto hacía más de un año que ya estaba en el exilio. Así que lo que viví fue el largo Viernes Santo desde 1969 al 75, en que tuve que ir antes de caer presa porque ¿quién quiere estar en esos lugares, verdad? Por eso, comienzo un poquito antes para decirles por qué tuve que exiliarme. Junto con Ubaldo Chamorro, que lastimosamente tan joven murió en un accidente de rutero, él y yo fuimos nombrados por las ligas agrarias como coordinadores de las escuelitas campesinas. Nos llamaban vaqueano. El vaqueano pues, es el que más o menos sabe, conduce los lugares en guaraní. Entonces, en ese sentido, éramos los coordinadores, en vez de decir supervisores, bueno, éramos vaqueanos. Íbamos muy seguido allí y la comunidad de Jejuí fue la niña de los ojos de las ligas agrarias cristianas, porque fue la experiencia hecha carne, hecha vida, a partir de lo que se pretendió desde un inicio que fuesen las ligas agrarias. Una continuidad de lo que fueron las primeras comunidades cristianas de la iglesia en los primeros siglos, que era defender, tener todo en común y defender al pobre, a la viuda y al huérfano. La viuda era como una menor de edad, siempre tenía que estar, si no le atendía el padre, tenía que ser un hermano mayor, pero sola no podía andar. El huérfano lo mismo. Y eso fue escándalo para los paganos, y que llegaron a esconderse en las catacumbas y otros a ser devorados en los circos romanos. Después llegó la libertad de la religión, pero se contagiaron con la vida principesca y esa iglesia fue perdiendo el prestigio, perdiendo la legitimidad del mensaje de Cristo por identificarse con el poder político, con el poder imperial. Pero lo que querían las ligas agrarias era vivir la vida de hermandad luchando contra el Shente-Se,
el egoísmo personal y el egoísmo social. Y el plato fuerte de las ligas agrarias siempre fue la educación. La educación. Y eso le debemos a 4 sacerdotes que junto con algunos campesinos de la zona de Misiones, como Constantino Coronel, uno de los sobrevivientes de la primera época, 4 sacerdotes que vivían en el campo trabajando como unos campesinos más. De la zona de Acaay y Quindú estaba el padre Braulio Maciel. De la zona de San Patricio, Diego Ortiz, un jesuita paraguayo, fue mi profesor en la Universidad Católica, y dos jesuitas que estaban llegando de España con una experiencia muy interesante de la OAC, que era la Hermandad de Obrera Católica. Y ellos eran el padre Farré, Luis Farré y José Luis Carabias. De ellos, el único sobreviviente es el país Farré, que está en Taitaroga con 91 años de edad. Ya nos estamos yendo todos los que estábamos en aquella época. Pero en el 69 comenzaron a iniciarse estos cursos de formación que hizo que el pensar sea peligroso. La desfanatización que traía con ella no convenía ni a los comerciantes ni al Ministerio de Educación, porque tuvieron las escuelitas campesinas. Esto ya es de Piribebuy. Y los trabajos que hacían eran comunitarios. Pero ¿por qué surgió todo eso? A través de estos cursos, en donde se iniciaba con el análisis de la realidad económica, política, social y social, educativa. Y cuando desde su egoísmo y desde su realidad comenzaban a analizar aquello, quedaron como desilusionados cada vez más de la situación en que vivían. Y entonces, por eso el segundo punto era el plan de Dios, porque eran ligas agrarias cristianas. Y estas comunidades, este movimiento surgió desde sus orígenes con el acompañamiento de la pastoral religiosa. Hubo otros inicios con los obreros sindicatos que iban de Asunción, pero como conferencistas. Y a veces no llegaban y decían, ¿qué hacemos? Y en una de esas oportunidades estuvo el padre Braulio Maciel allí y le dijeron, ¿pero acaso que hace falta que vengan otros para que podamos hablar? ¿Por qué no hablamos entre nosotros? Y se improvisó un pizarrón y le dijeron, bueno, ¿qué queremos preguntar? ¿Qué hacemos? Y allí fue comenzando a surgir la palabra que era casi olvidada o muy oculta, que no podían expresarse los campesinos. En un comienzo era la doctrina cristiana, pero después del Concilio y el Vaticano II ya se pudo leer la Biblia, la palabra de Dios. Y sobre todo el padre Carabias, que era un gran biblista, hizo a partir de la historia de la salvación un reflejo, un paralelo de lo que vivieron aquellos, cada uno en su tiempo, con lo que vivían en la realidad. Y así surgió este famoso libro que le costó la expulsión al padre Carabias
en mayo de 1972, que es vivir como hermanos. Es hacer a través de distintos encuentros cómo vivió ese pueblo en el caminar por el desierto, todo paso por paso, pero desde la realidad campesina. Y allí no hablaba el coordinador solamente, hablaban todos. ¿Y de qué se habrá tratado? Ahí ya estamos. ¿Me querés poner otra vez este? Sí, porque es muy importante, muy, muy importante. Entonces es la historia de la salvación vista desde la realidad campesina. Y este es un librito de cantos Purajei Porabopuré, región Cordillerape, Oyapobaecue, en 1973, que guardo. Y para que tengan idea de su contenido y por qué fue peligroso para un tiempo como el de la dictadura, cuando llegó este libro a usarse como material de apoyo en el Colegio San José, María Auxiliadora, las Teresas, lo mismo que la historia de los pobres del Paraguay, que fue el primer intento de revisionismo histórico que se hizo. Y títulos como este, Dios no escucha a los explotadores. Imagínense cómo les iba a caer eso a Pastor Coronel y demás. Las estructuras injustas se derrumban. Y cuando estos 4 sacerdotes organizaron los cursos de educación para los campesinos, se dividieron por zonas. Caravia se fue a la zona de Cordillera, a Braulio Maciel le encomendaron Jejuí, que era una comunidad de vida, una comunidad socializada en cuanto a tierra, trabajo, bienes de producción, vida comunitaria, que llamó la atención. Decían, estos son como los kolhots, las granjas de Rusia, y se pagaba 5.000 guaraníes, esto está escrito y se encuentra en el archivo del terror, 5.000 guaraníes a cada piragüe que traía informe de lo que escuchaban en las reuniones, porque piragüe estaban en todas partes. Aquí pongamos que sea en aquel tiempo, nadie sabía el que estaba a su lado si era o no piragüe. Nadie, porque se desconfiaba de todos. Por eso la gente no hablaba. Y así, para tener una idea de por qué este libro fue tan perseguido y le costó la expulsión, dice, Caravia, después de cada encuentro con los campesinos, escribía en forma de con trozos como para un libro, escribía y iba al colegio de Piribebuy donde yo estaba y me decía, por favor me pones esto en un castellano paraguayo, para que no sea muy castizo. Y entonces le corregía y de paso hacía con melodías conocidas, escribía en versos. Y uno de estos, por ejemplo, que Dios no escucha a los explotadores. El resumen de lo que él en párrafos hacía es esto que les voy a leer para que tengan una idea. Pero quiero cantarles, me perdonan después. Y dice, creían los señores que eran hombres religiosos, porque hacían oraciones y ofrecían sacrificios. Por boca del profeta Dios les dice, basta ya, me repugnan esos dones, no los puedo aguantar. Den sus Den sus derechos al pobre, aprendan a hacer el bien, y después de todo esto nos podremos entender.
Se creen que ayunando pueden seguir oprimiendo. El ayuno que yo quiero es que den pan al hambriento, que rompan las cadenas, que acabe la esclavitud. Si esto haces con tu hermano, el Señor te escuchará. Oigan esto, los caudillos que torturan con crueldad, sepan que sus oraciones Dios no las escuchará. Perdón por soportar mi canción. Bueno, y entonces tengo los 28 capítulos de Vivir como Hermanos en poesía, en castellano, y el padre Diego Ortiz los pasó en guaraní. Alguien que quiera poner la música propia, porque yo hice con las canciones, las melodías que conocía. ¿Ya tengo que apagar? Sí, me parece que sí. No, porque mira el público que tiene acá atrás. Bueno, otro día nos vamos a reunir porque Sí, todavía sin no falta. comencé a hablarles. No. Este es el prólogo recién de Margarita, no se preocupen.